Buenas tardes, chicos. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Esta es la clase teórica sobre glándulas suprarrenales, pineal y páncreas que corresponde a esta primera semana. Los objetivos, como siempre, son conocer, describir, identificar y poder diferenciar las diferentes estructuras del sistema endocrino, específicamente a los órganos que nos atañen a esta clase. Vamos a comenzar con glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como ven, están ubicadas en el polo superior de ambos riñones. Son dos glándulas, también se les conocen como glándulas adrenales, y se van a encontrar adosadas a esta parte, siendo también retroperitoneales. Tenemos dos entonces, derecha e izquierda, derecha en la parte superior del riñón y la izquierda a lo largo del borde interno desde el ilio hasta el borde superior. Tienen una medida aproximada de 1 por 2 por 5 centímetros y un peso de 7 a 10 gramos. En cuanto a su morfología y el desarrollo embrionario, vamos a distinguir que hay dos zonas. Una que es llamada la corteza y otra que es conocida como la parte más interna o la médula. Como ven, la corteza es la zona más externa y va a estar formada también a su vez por 3 capas, mientras que la médula va a ser siempre la parte más interior y el porcentaje va aproximadamente de un 90% para la corteza a un 10% para la médula adrenal, ¿sí? Al igual que las glándulas que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, van a estar envueltas, estas suprarrenales, por una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Como ven, en la parte de la corteza, entonces, hay 3 capas. La más externa es la glomerulosa, luego viene la intermedia, que es la fasciculada, y por último, la reticular o reticularis. Aproximadamente, la primera va a ser la glomerulosa entre un 5 a un 13%. La más grande, como ven, es la fasciculada, que puede comprender entre un 70 a 80%. Y la reticular solo entre un 7 a 25%. Lo que vamos a ver en esta clase y sobre todo en la parte práctica es poder diferenciar más o menos estas 3 capas y las células que se encuentran en ella, ¿sí? Entonces, miren, más o menos aquí, ¿sí? La primera parte que les he mencionado es la capa y luego viene la corteza, la capa o, perdón, cápsula. Luego viene la corteza. La corteza tiene 3 zonas. La primera es la glomerular, esta es la fasciculada y esta es la reticular, ¿sí? A grandes rasgos vamos a ver que, por ejemplo, la glomerular es una estrecha banda y esta banda no es siempre constante, sino que va a ser discontinua en el adulto. ¿Cómo así? Es decir, que no en todas las zonas va a tener el mismo grosor e incluso pueden haber zonas en las cuales no se encuentre esta capa y la siguiente, que es la fasciculada, se va a extender hasta la cápsula. Aquí las células de la capa glomerular van a ser cilíndricas pequeñas y van a estar en cordones o grupos. Sus núcleos también van a ser pequeños, ¿sí? Los ven como pequeños puntos densos, son oscuros, mientras que en la capa fasciculada, miren, desde aquí más o menos hasta acá, va a tener esa característica de que los cordones que se disponen son cordones longitudinales y son de un grosor más o menos de 2 células. Aquí las células son más amplias, un poco más grandes, eso va a poder ayudar a diferenciarlas. Son células poliédricas, ¿sí? Y la otra característica es que van a ser vacuoladas, sobre todo van a tener contenido de gotitas de grasa en su citoplasma y por eso se ven así transparentes, vacuoladas. Estos se denominan espongiocitos, por eso en esta capa. Luego tenemos abajo la reticular, que tiene esa apariencia reticular y de allí el nombre. Aquí las células vuelven a hacerse más pequeñas y van a estar dispuestas en cordones, pero en cordones que van en otro sentido, en sentido transverso. Vamos a ir
conociendo cada una de estas capas. Miren, ¿no? Como les había señalado más o menos, tienen aquí la parte de la corteza, en la cual está diferenciándose la capa glomerular, luego la fasciculada y luego la reticular. ¿Sí? La glomerular arriba es inconstante, hay partes en las que se nota más y partes en que parece que la fasciculada llega hasta la cápsula. Y entonces, cápsula, capa glomerulosa, fasciculada y reticular. Y finalmente, en la médula va a estar compuesta por unas células. Estas células parecen epiteliales, pero no lo son. Por eso se llaman células epitelioides. Son células, como ven, grandes y van a estar en grupos que se van a estar uniendo unos con otros. Y mientras que en la corteza las células tienen un tinte más eosinofílico, es decir, más acidófilo, en la médula tienen un tinte más basófilo. Estas células se conocen como células cromafines. Entonces aquí tenemos la vista más externa de la corteza, ¿sí? Todo esto es la corteza, viene desde la cápsula, luego la zona glomerular, fascicular, reticular. Y acá está la médula. Entonces, como les había mencionado, la corteza es aproximadamente 80-90% del órgano. 90% vamos a manejar. Se origina en el mesodermo y va a producir corticosteroides. ¿Quién va a estimular su secreción? La ACTH. Aquí tenemos esto, sería la cápsula, es decir, todo el largo, ¿no? Pero vamos a marcarlo en una zona. Eso es la cápsula. Luego viene esta parte, que es la zona glomerular. Los núcleos son pequeños, las células también, son un poco acidófilas. Luego viene la capa fascicular y miren por acá más o menos es la reticular. Tres zonas entonces, y van a haber tres clases de hormonas que se sintetizan a partir del colesterol: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos, en cada una de estas capas respectivamente. El colesterol se va a almacenar en forma de gotitas de lípidos en el citoplasma de las células corticales, en donde sobre todo en la fasciculada, donde van a recibir las células el nombre de espongiocitos. Vamos a ver entonces la capa glomerular. Esta es la cápsula, ¿sí? Y abajo va a estar la primera capa, que es la capa glomerular. 13% aproximadamente del volumen suprarrenal total. Aquí las células van a estar en cordones o grupos. Les había dicho que eran cilíndricas pequeñas, núcleos densos de tinción oscura, 1 o 2 nucleolos, citoplasma un poco acidófilo, tendiendo más hacia el rosa, con gotitas de lípidos, pero no tantas como en la siguiente capa, y van a producir mineralocorticoides como la aldosterona y la desoxicorticosterona, ¿sí? La angiotensina 2 y la ACTH van a estimular la secreción y van a actuar específicamente sobre los túbulos contorneados distales del riñón. Esta es la zona fasciculada, donde las células son bastante características por ser poliédricas, grandes, llenas de lípidos, por lo cual se van a ver espumosas y, como les había dicho, son cordones longitudinales, cordones largos de células de 2 a 3 de grosor. Entonces aquí, en la zona fasciculada, una característica es que hay capilares. Miren, entre esos cordones de células hay vasos sanguíneos con eritrocitos, ¿sí? Capilares sinusoidales dispuestos longitudinalmente entre las columnas de las células parenquimatosas, células, como les dije, poliédricas, más grandes, dispuestas en columnas radiales, o sea, longitudinales de 1 o 2 capas de grueso. Tinción también acidófila pálida. Parecen vacuoladas porque hay gran cantidad de gotitas de grasa en el citoplasma, por lo que se llaman espongiocitos, y pueden contener algunos gránulos, que son los gránulos de lipofuscina. Zona reticular, ¿sí? Vamos bajando ya. Más o menos noten el cambio entre esta que todavía es fasciculada y esta que ya es reticulada.
Las células son más pequeñas y son más acidófilas. 7% del volumen total de la glándula, células acidófilas de tinción oscura, dispuestas en cordones, pero aquí son cordones cortos, cordones que no están en sentido radial longitudinal, sino transverso y que van a estar anastomosados, o sea, unidos unos con otros. Similares a los espongiocitos, pero más pequeñas, porque tienen menos contenido lípido. También pueden tener gránulos de lipofuscina en mayor cantidad y van a sintetizar en esta capa andrógenos, como el dehidroepiandrosterona y androstenediona. La ACTH va a actuar como estimulante. Luego tenemos la médula, que representaba ese 10% de la glándula. Les había dicho que estas células son epitelioides, grandes, van a estar también en grupos o cordones cortos y que se llaman células cromafines. La médula procede de la cresta neural y va a estar regulada por el sistema nervioso simpático y va a encargarse de producir adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Perdón. A partir de las células de la cresta neural ectodérmica van a haber dos tipos de células en esta parte de la médula. Las células cromafines, que son esas células epitelioides que hemos hablado, y las células ganglionares simpáticas, que van a tener las características que ya conocemos de una célula ganglionar, ¿no? Van a ser células muy aumentadas de tamaño, ovaladas y circulares, tienen esos cuerpos o sustancia de Nils en el citoplasma marcada, etc. Entonces, las encargadas en la médula de producir o secretar las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, van a ser las células cromafines. La adrenalina prácticamente va a preparar al organismo para la acción, va a aumentar la frecuencia cardíaca, provocar vasodilatación, va a promover la degradación del glucógeno y va a provocar también broncodilatación. Van a estar almacenados estas catecolaminas en forma de gránulos en el citoplasma de las células cromafines y es por eso que en algunos casos, con algunos tipos de tinciones, podemos evidenciar esos gránulos de los que estamos hablando, ¿sí? Entonces, las células cromafines, células epitelioides grandes, en grupos o cordones cortos, tenían gránulos donde están almacenados las catecolaminas, ¿sí? Más o menos 30.000 en el citoplasma, se tiñen intensamente con sales cromafines, unidos a la membrana citoplasmática. El 20% solamente va a contener adrenalina y el 80% restante va a contener noradrenalina, constituidos por trifosfatoadenosina, encefalinas, cromograninas. Sintetizan entonces ambas catecolaminas en respuesta a la estimulación de los nervios espláncnicos simpáticos preganglionares. Aquí tenemos un gráfico en los cuales más o menos se evidencia la irrigación de la glándula, ¿sí? Miren en la corteza cómo se distribuye esta red de vasos en la zona glomerular, fasciculada y reticularis, y cómo para el nivel de la médula va a estar en una estrecha relación principalmente con las vénulas, donde van a tener que verter, que liberar las hormonas en la circulación sanguínea. Irrigación de las glándulas suprarrenales, entonces, tenemos arterias diafragmáticas inferiores, las cuales van a dar arterias suprarrenales superiores, ¿sí? Las medias van a venir directamente de la aorta y las inferiores van a venir a partir de las arterias renales. Todas van a formar este plexo subcapsular, que son arterias corticales cortas, la red de capilares sinusoidales fenestrados, el plexo venoso, las vénulas, que son las que atraviesan, las que estaban en directa relación con la médula, y la vena suprarrenal que va a salir por el hilo. En cuanto al sistema venoso, está la vena suprarrenal derecha e izquierda. La derecha procede de la vena cava inferior, mientras que la izquierda va a proceder de la vena renal izquierda.
y está la presencia de arterias corticales largas adicionales que van a pasar a través de la corteza hasta la médula sin ramificarse y van a formar una red de capilares fenestrados. Estos son los efectos principales fisiológicos que tiene las hormonas producidas a nivel de las diferentes capas de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Hemos hablado un poco de las catecolaminas. Esto más corresponde a fisiología, pero igual tienen que conocerlo. La corteza va a estar estimulada o regulada por la ACTH. En la capa glomerular se van a secretar mineralocorticoides, en la capa fasciculada los glucocorticoides y en la reticular los andrógenos, ¿sí? Los mineralocorticoides van a controlar el volumen de líquido corporal y la concentración de electrolitos. Los glucocorticoides van a regular el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, van a liberar ácidos grasos y glicerol. Y los andrógenos van a propiciar la aparición de características masculinas, ¿no? Hay una glándula que hay que tener también presente, no se suele mencionar mucho, que es la glándula pineal. La glándula pineal tiene a su cargo algunos periodos de las personas, principalmente los periodos diurnos de luz y oscuridad, y se piensa que también influye en la actividad de las gónadas. La glándula pineal es una especie de proyección que va a tener una forma de cono y se encuentra justo en la línea media del techo del diencéfalo y va a estar recubierta por pía madre, ¿sí? Con un receso del tercer ventrículo que se extiende el tallo y se une a él. Mide aproximadamente de 5 a 8 milímetros de largo por 3 a 5 de ancho. Pesa 120 gramos y va a estar recubierta por esta pía madre que va a ser un tejido y un tejido conectivo laxo, ¿sí? Vamos a encontrar aquí células parenquimatosas que componen a la glándula y que principalmente se van a componer de pinealocitos y de células intersticiales. Los pinealocitos se van a encargar de la secreción de serotonina y melatonina. Nosotros lo vamos a ver como células basófilas principalmente, que van a tener una o dos proyecciones largas. Y en la parte terminal hay una dilatación donde se van a aproximar los capilares. El núcleo va a ser más o menos redondo y va a tener un nucleolo llamativo, prominente. Habíamos dicho que secreta melatonina y serotonina. La melatonina la va a secretar principalmente por la noche y la serotonina va a ser durante el día. Luego tenemos las células intersticiales, que solamente van a representar el 5%. Estas células van a ser similares a las células gliales, a los astrocitos principalmente, porque se van a encontrar entre los pinealocitos, que son las células principales, digamos. Estas células intersticiales sobre todo van a ser abundantes en el tallo de la glándula pineal que lleva el diencéfalo. Los núcleos aquí van a ser un poco más alargados y algunas van a tener depósitos de glucógeno. Aquí tenemos algunas imágenes de la glándula pineal por corte histológico. Entonces, miren, todas estas células que se ven así, con un núcleo redondo y nucleolo central prominente, son pinealocitos, ¿sí? Y estas, por ejemplo, que son más pequeñas, un poco más alargadas, son células intersticiales. Cuerpos arenáceos. O es el otro componente, el tercer componente de la glándula pineal, por decirlo de algún modo. En realidad son concreciones de fosfato y de carbonatos de calcio, que se van a depositar como anillos concéntricos alrededor de una matriz orgánica. Estas estructuras también se le conoce con el nombre de arena cerebral. Aparecen sobre todo en la parte más inicial de la niñez y van a aumentar de tamaño
conforme nosotros envejecemos. ¿Sí? Esos que están señalados son los cuerpos arenáceos o arena cerebral. Entonces los pinelocitos, como les había dicho, eran células basófilas, 1 a 2 prolongaciones largas, con dilataciones terminales que se aproximan a los capilares, núcleos redondos, con ese núcleo central prominente, van a sintetizar melatonina en la noche y serotonina durante el día, ¿no? Inhibe también la liberación de la hormona de crecimiento y la gonadotropina. Mientras que las células intersticiales eran células similares a las gliales, principalmente astrocitos, abundantes en el tallo pineal, núcleo alargado y tensión profunda, densa, y prolongaciones celulares largas con abundantes filamentos intermedios. Ahora vamos a pasar a la histología del páncreas. El páncreas es una de las glándulas anexas del sistema digestivo, ¿sí? Todavía no han visto sistema digestivo, pero esta parte en realidad sí la pueden ver porque pertenece a la parte endocrina. En realidad el páncreas es una glándula que tiene dos funciones, una endocrina y otra exócrina. Vamos a hablar un poco de las dos. Un momento, por favor. Ya. Entonces, respecto a la histología del páncreas, estas son algunas de sus características macroscópicas. Está en la pared posterior del cuerpo, más o menos L2, L3, las lumbares L2, L3. Tiene una medida de 25 por 5 por 1 a 2 centímetros, pesa 150 gramos, 4 regiones, el proceso uncinado, la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? La cola es hacia este lado, cuerpo, cabeza y proceso uncinado. Es una glándula con doble función, como les mencionaba, tanto exócrina como endocrina. Los componentes endocrinos del páncreas, que son los islotes de Langerhans, van a estar dispersos entre los acinos exócrinos. ¿Sí? Miren, aquí está señalado el cuerpo, la cola y la cabeza del páncreas. Se proyecta hacia la segunda porción del duodeno. Entonces, el páncreas es una glándula exócrina porque secreta jugos digestivos y es una glándula endocrina porque elabora hormonas. Como toda glándula, y va a tener una cápsula de tejido conectivo de la cual se van a proyectar los tabiques hacia el interior. En cuanto a la parte exócrina, ¿sí? Vamos a tener células, bueno, aquí vamos a hablar de la glándula como túbulo acinar, es decir, hay túbulos y también hay acinos pancreáticos. Secretan alrededor de 1.200 a 1.500 mililitros de jugo pancreático al día, que es rico en bicarbonato. Y en el acino vamos a estudiar principalmente dos tipos de células, ¿sí? Entonces el páncreas es una glándula exócrina, 98%, con pequeñas islas de tejido endocrino que son los islotes de Langerhans entre 1 al 2%. Entonces en la parte del sistema endocrino del páncreas tenemos a las células que se encuentran dentro del islotes de Langerhans, que vamos a ver que son principalmente 4. Son 5, pero principalmente 4, ¿no? Entonces toda rodeada por una cápsula de tejido conectivo, que va a proyectarse, ¿sí? Y que va a hacer que la glándula se divida en lóbulos. Aquí tenemos, por ejemplo, señalados la parte más oscura que están viendo más hacia el basófilo es el tejido exócrino, son acinos, y en medio de ellos van a encontrar los islotes de Langerhans, que aquí, bueno, se ha corrido la flecha, debería estar señalando esto, ¿no? Esos son los islotes de Langerhans. Páncreas exócrino, entonces, habíamos dicho que hablamos de una glándula túbulo acinar, ¿sí? Tienen acinos y tiene un conducto de túbulos excretores.
Quiero buscar una imagen mejor. Acá está. Entonces, miren, esta es la parte, digamos, exócrina. Ese es el acino pancreático, la que va a ser encargada de elaborar el líquido rico en bicarbonatos. El acino pancreático va a estar conformado por células acinares y centroacinares. Acinares son las celestes y centroacinares las que están en el medio, en el centro, y son amarillas. Entonces, este acino pancreático va a estar conformado por unas 40 a 50 células acinares, ¿sí? Que forman este acino que, como ven, es redondo redondo u oval. Y en la luz se van a encontrar las células centroacinares, que son de 3 a 4 más o menos, células centroacinares que van a dar el inicio a esta parte que es la parte terminal de los conductos intercalares o intercelulares. Perdón, intercalares. Las células acinares, miren, la célula acinar es una célula que en cuanto a la forma va a ser más o menos cilíndrica, tiene un núcleo que es redondo, ¿sí? Se localiza este núcleo hacia la base, esto es base, o sea, esta parte de acá, y esta parte es ápice, luz, esto de acá, ¿sí? Entonces el núcleo de la célula acinar es un núcleo redondo, se localiza en la base, y como ven el citoplasma va a ser un citoplasma basófilo, pero en la parte de la luz, del ápice o vértice, se va a hacer un poco más eosinófilo porque va a contener unos gránulos. Estos gránulos son gránulos secretorios o gránulos decimógeno. Aquí es donde se contienen las proenzimas, ¿ya? Que son las cuales se van a liberar para poder dar pase a este líquido rico en bicarbonato. Y luego tenemos las células centroacinares. Las células aquí van a ser, como les había dicho, de 3 a 4. La forma, miren, son un poco más cúbicas o cilíndricas bajas. El núcleo también es un poco más esférico y se va a encontrar hacia la parte del centro del acino, ¿sí? Nunca hacia la parte de la base, no hacia siempre hacia la parte del centro del acino. Van a estar iniciando la parte terminal de los conductos intercalares. Y miren, el sistema de los conductos va de la parte terminal del conducto intercalar, los cuales llegan a los conductos intralobulares. Y estos conductos intralobulares van a converger para constituir otros conductos superiores que son los interlobulares. Y estos conductos van a llevar su contenido hacia el conducto pancreático principal, el cual se une a este otro conducto que es el colédoco, ¿sí? Y van a llegar o van a verter su contenido hacia el duodeno en la papila de Vater. Entonces vamos regresando. Teníamos entonces un sistema tubuloacinar, los acinos son redondos o ovales y van a tener células principalmente epiteliales piramidales, que son las acinares, ¿no? Cuyo ápice se orienta hacia la luz central. El base, le hemos dicho que está afuera, los núcleos son basales y las células son basófilas. ¿De quiénes estamos hablando? De estos, ¿sí? De estos, todos esos núcleos basales. Aquí las vemos más de cerca. 40 a 50 células acinares forman un acino. La luz es ocupada por 3 a 4 células centroacinares y son el inicio del sistema de los conductos del páncreas. Es decir, es la parte terminal, ¿no?, de los conductos intercalares. Miren, aquí estamos viendo células más o menos piramidales, núcleos basales, y en la parte apical de la célula se ven pequeños puntos que son los gránulos decimógeno, así como en esta imagen. En la parte apical, gránulos de secreción, gránulos secretorios, gránulos decimógeno, que son
eosinofílicos porque contienen proenzimas, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, estas son células acinar, esta es una célula centroacinar y estas son propiamente las células del conducto que ya son unas células cúbicas bajas, un epitelio cúbico simple, ¿sí? Aquí, bueno, que está señalado, acinares, centroacinares y el epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo del conducto intercalar. Aquí nuevamente están viendo las que están señalando las flechas son células centroacinares. ¿Por qué? Están hacia el centro del acino, son células con un citoplasma más pequeño, es un citoplasma también más claro, ¿sí? Y no tiene gránulos de secreción. Aquí, por ejemplo, acinares, centroacinar. Los conductos interlobulillares rodeados de gran cantidad de tejido conectivo. Los intercalares habíamos dicho que se van a vaciar en los conductos intralobulillares, estos en los interlobulillares, y luego van a llegar al pancreático principal. Epitelio, tipo de epitelio, cúbico simple o cilíndrico, bajo simple. Esta imagen ya la expliqué. Esta imagen también la vamos a ver en la parte práctica. Abajo tienen lo que está señalando cada una de las flechas, pero para recordar que la glándula estaba rodeada de una cápsula de tejido conectivo denso, la cual se iba a, meter, a proyectar en forma de tabiques hacia, perdón, se proyectaba entonces como tabiques para poder dividir a la glándula en lóbulos, y en cada uno de estos vamos a encontrar a los acinos. Aquí, por ejemplo, tienen un islote de Langerhans, que es la parte endocrina del sistema, del órgano, perdón. Aquí, bueno, están viendo una imagen de la parte de los conductos, ¿no? De la célula centroacinar, que es la parte terminal del conducto intercalar. Luego llega a los conductos intercalares, intralobulillares, interlobulillares y luego al pancreático principal, que es el de Wirsum. También hay un pancreático menor conocido con el nombre de Santorini. Y se unían, de este pancreático principal se va a unir con el conducto colédoco para desembocar en la ampolla de Vater. Hay diferentes variables de acuerdo a la anatomía de cada persona, pero es lo más común. Aquí tenemos, por ejemplo, conductos intercalares, ¿sí? Se ven más pequeños también. Los intralobulillares están entre los lobulillos, están dentro de los lobulillos y como ven, se ven un poco más grandes y un poco más fenestrados. Y abajo son dos imágenes que corresponden a los conductos, al contenido de mucina que tienen algunas de sus células que se van a ver diferentes con Alcian Blue y con Musicarmin, que ya lo vamos a ver estas imágenes en la parte práctica. Aquí tenemos nuevamente, resalta muy bien la característica de la célula acinar en cuanto a los gránulos de decimógeno que contiene su citoplasma apical o vértice. Miren que tiene un color rojizo, ¿sí? Por el tipo de tinción. Y bueno, acá tenemos células centroacinares. Nuevamente, todos esos núcleos, estos puntos pequeños son los gránulos de decimógeno. Tenemos vasos, tienen eritrocitos, y estas son células acinares, ¿sí? Algunas se ven completas y tienen esos gránulos de decimógeno que se ven más basófilos o azules. En cuanto al páncreas, en cuanto, a la secreción enzimática que va a venir de cada una de estas partes, el tejido acinoso va a secretar
tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasas, amilasas pancreáticas, lipasas pancreáticas y colesterolasa. Mientras que los conductos son quienes van a dar el agua y el bicarbonato, ¿no? Principalmente. Este es un gráfico que muestra cómo es esa digestión enzimática que llega también a la parte del duodeno, ¿no? Para complementarse con las enteroquinasas que son producidas por los enterocitos en esta parte del sistema. Estas son algunas de las funciones que van a contener el quimo ácido al llegar al duodeno. Va a actuar en las células enteroendocrinas para secretar la secretina, las células S, van a estimular a las células de los conductos para la secreción de bicarbonato y agua, ¿no? Como un feedback. El quimo rico en proteínas y grasas en el duodeno va a estimular también a las células enteroendocrinas, en este caso las células I, que secretan la colecistocinina o colecistoquinina, cualquiera de los dos nombres es válido. Esta colecistocinina va a actuar a nivel de duodeno, aumentando la secreción de enteroquinasa, va a estimular a la contracción de la vesícula biliar y va a estimular también a las células de los acinos para la secreción de enzima. En cuanto al páncreas endocrino, ya habíamos mencionado que en esta parte corresponde a los islotes de Langerhans. Más o menos son 1 millón de islotes, cada uno con 3.000 células, y se encuentra principalmente ubicado más en la cola que en el cuerpo y en la cabeza, más en la cola. Aquí vamos a contener diferentes tipos de células, 5, ¿no? Aunque en inmunistoquímica vamos a ver principalmente 4. Estas son las células alfa, que son el 20% solamente, y van a secretar el glucagón, el cual va a aumentar la glucosa. Tenemos las células beta, que son la mayoría, el 70%, secretan insulina, que disminuye la glucosa y tiene una función antagónica al glucagón. Luego tenemos las células delta, que secretan la somatostatina y son del 5% aproximadamente. La somatostatina se va a encargar de reducir la contracción del tubo digestivo y también la del músculo liso de la vesícula biliar. Tenemos las células G, que son solamente el 1% y van a secretar la gastrina. La gastrina se va a encargar de estimular a la producción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago. Y luego tenemos las células F, que son la PP, el 1%, que secretan el polipéptido pancreático. El polipéptido pancreático lo que hace es inhibir la secreción exócrina del páncreas para que no cause una autodigestión. ¿Sí? De todas estas, quienes tienen más o menos una distribución, digamos, bien reconocida, serían las células alfa, que se ubican principalmente en la periferia del islote. Las otras tienen una distribución más o menos dispersa. Nosotros aquí, en este islote, no podemos reconocer qué tipo de células son, alfa, beta, delta, ¿no? A menos que usemos la inmunistoquímica. Pero sí podemos reconocer el islote porque son células más pequeñas, no tienen esa característica basófila o de gránulos de las células acinares, ¿sí? Hemos visto que se ve mucho más clara en cuanto a la tinción, ya sea con hematoxilina o si no, con cualquiera de sus otros componentes similares, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, están viendo por inmunistoquímica cómo se está distribuyendo las células secretoras de glucagón, las células de la insulina, las células de la somatostatina y las del polipéptido pancreático. ¿Sí? Como les había dicho, las únicas que van a tener una distribución más o menos característica son las células alfa, que se encuentran en la periferia del islote, que corresponde a la primera imagen. Igualmente, ¿sí? Aquí tenemos el mismo caso con la inmunistoquímica. La primera, la letra A, corresponde a las células más numerosas del islote, que son las beta, las que secretan insulina. La letra B corresponde a las células alfa,
que están generalmente alrededor de la periferia y que van a secretar el glucagón. En la letra C tenemos a las células que secretan la somatostatina, las células delta, y en la letra D tenemos a las células que van a secretar, en este caso, el polipéptido pancreático, o células F, ¿no? Este es un cuadro que está en Garner, si no me equivoco, sobre la distribución de las células. Es importante que lo aprendan. Aquí, por ejemplo, como se les había mencionado, en la parte del islote va a estar entre el componente acinar, entre la parte exócrina del páncreas, ¿sí? Y sobre todo ubicado en la cola. Gracias, chicos.